Guaira, ay, 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 guaira, ay, 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 guaira, ay, 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 guaira, ay, ay. Arte y parte. Necesita concentración, dedicación, amor y con el pensamiento siempre en la perfección. Cuando uno se inicia como en la escuela con las primeras letras, ¿no? Entonces mientras va pasando el tiempo, va llegando lo más fácil o lo más cómodo o lo mejor para poder confeccionar las cosas. El tiempo le ha dado la práctica y el tiempo lo tengo aquí en estas cosas que tengo que trabajar. Mi objetivo, modesto, como humilde trabajador y artesano que soy, digo a todos los artesanos de joyería y el arte que le pongan amor al trabajo y que no sean egoístas con nadie cuando se trate de enseñarles lo que uno sabe. Lo laborioso es inexplicable, porque necesitaría un tiempo indeterminado y grande para poder decir, miren lo laborioso que es este trabajo. Pero sí le voy a decir que, respondiendo a esa pregunta, necesita concentración, dedicación, amor y con el pensamiento siempre en la perfección. Dejarles a mis hijos sería que sean como yo, saber trabajar con amor siempre. Incluso un hijo mío trabajó en Estados Unidos de diseñador. El jefe donde él trabajaba le puso en ese puesto conociendo la calidad que era como artesano joyero. Así es mi hijo, es un talento en joyería. Siento una satisfacción haber llegado a hacer lo que hago hasta ahorita. Son unas pocas cosas que demuestro, porque si yo tuviera en la mano algo mejores cosas que he hecho, sería maravilloso. Mis cosas han participado en una exhibición en Quito, en Loja y Cuenca, con el resultado de que, bueno, sí obtuvieron un gran éxito y el primer puesto. A veces hasta sueño haciendo las cosas y me despierto y pongo en práctica. Sí, muchas de las veces sueño. Y otras veces entonces digo, parece que esto ya está saturado en los almacenes, me concreto a hacer algo distinto. Edgar Carrasco es un hombre común y corriente como todos, dedicado al arte por completo. Me especializo yo en trabajar sobre metales, en lo que se respecta al bronce, al cobre, todo lo que es baños electrolíticos, baños manuales de plata, de oro, de todo lo que pueda ser una manifestación plástica diferente a lo que tradicionalmente se usa, como el óleo, el caballete, el acrílico. Yo trato de ser un poco, tal vez dogmático con el material, pero quiero ser diferente. Me gusta mucho la palabra impresionismo, por ejemplo, en la pintura francesa. Entonces, tal vez me inspiré en el impresionismo para que mi obra sea fundamentalmente impresionista, ¿no? Y tenga un lenguaje con la luz, con el reflejo. No soy figurativo, soy abstracto, pero mi manifestación es hacer un homenaje a lo que es vida, a lo que es... me llama mucho la atención el cielo, ¿no?
el atardecer. Yo no uso pigmentos, es un material completamente diferente a lo que se usa tradicionalmente. Busco, o sea, hay que tratar de buscar en nuevas formas, nuevas ideas, pero sin imitar. Porque si usted trae una exposición gringa acá, yo le digo gringa, ¿no? muy respetuosamente, pero me sale esa palabra, porque nos estamos agringando y nuestras bienales van a terminar ya haciéndose basura, ¿no? Y mejor sería que la Bienal de Cuenca se haga una bienal hermosa, como siempre siempre ha habido bienales aquí bonitas, lindas. Yo, por ejemplo, me voy a un museo, a cualquier museo que sea, veo una pieza de cobre, me parece bellísima, ¿no? Porque tiene esa textura, ese oxidado. Por ejemplo, ver un hacha de precolombina, me parece sensacional. Ver un golpe en el metal, si por ejemplo estoy en Marruecos, veo una puerta marroquí, me emociono, ¿no? Es una cosa que a mí me llama mucho la atención, las campanas, el mismo sonido del cobre cuando yo golpeo, es un sonido místico. Un extraño concierto 2000 años después. Tuve la oportunidad de poder entonar piezas precolombinas de 2000 años de antigüedad que no se les había entonado en ese entonces. El señor Pedro Pablo Traversari. Él llegó a coleccionar cerca de 4.000 instrumentos y el museo está clasificado en 42 colecciones y con una antigüedad de 3.000 años antes de Cristo. En ese entonces, cuando llegaron a la tierra, todo estaba seco, desolado. La sequedad era algo así como un silencio. El silencio era algo así como una sequedad. Los instrumentos musicales, los primigenios, especialmente están hechos de valvas, de cápsulas frutales, de picos de tucán, de garras de mono, colmillos de jaguar y especialmente los de cerámica de tierra cocida, de terracota cocida o de cerámica. Las plantitas naturalmente con el tiempo y las aguas se hacían árboles. Los árboles, esos pequeños grandes bosques en las casas de los vientos. El hombre empezó imitando los sonidos y los ruidos de la naturaleza, que imitaban el sonido de los animales que deseaban agarrar. Y así entre viruchuros y quilicos, entre quintes y pájaros, entre sonidos y silbidos, la vida llegaba a la tierra. Dice que hace muchos años, igualmente en épocas primigenias, un plebeyo se enamoró de una princesa y luego ella murió. En un tiempo prudencial, su amado la desenterró a su amada, le cortó la pierna y del hueso de la pierna formó una quena. Entonces por eso decía que quena significa ay qué pena o pena de amor. Alpamanta kausaimanta, kunangam makalangushpa, purichi taitaiti. Indi taita, suma taita, hatunapa.
El concepto de cultura es el espacio de autenticidad en el que la persona y la comunidad se sienten a sí mismas, se valoran en sus principios, se fortifican en sus valores y tienen la conciencia de trascender. Por lo tanto, la cultura es espacio de inteligencia, de servicio y de comunicación. No hay cultura sin hombre, y el hombre tiene un grado de inteligencia relacionado con el espacio en el que vive, algunas veces más amplio que ese espacio, otras más reducido que ese espacio. Lograr el que el espacio sea connatural para todos es el propósito de la cultura. La cultura está al servicio de todos, por lo mismo que es espacio de autenticidad en el que todos nos sentimos hombres. Ecuador tiene un espacio propio, tiene una historia, tiene una tradición, tiene valores, y creo que esos debemos conocerlos para realizarnos auténticamente cultos. Carrión llegó en un momento en el que tuvo libertad de acción y entonces soñó y tuvo la habilidad de traducir sus sueños y de que se los oyera en su traducción original, se le oyera a él y que pudiera construir desde lo que el sueño le sugería mucho de lo que ahora existe, gracias en parte sobre todo a la fidelidad de los que le han seguido. En este momento creo que hay en el país un movimiento que no es solamente en el orden de la más pura cultura, sino en todos los órdenes del desarrollo, en el que figuras nuevas pretenden inyectar la novedad, lo cual es muy humano y muy cultural, ¿no? Inyectar la novedad en la base vieja. Pero la base queda, y yo creo que me equivoqué al decir la base vieja, en la base queda y creo que hay que mantenerla como base, es decir, el pensamiento de él debe ser mantenido poniéndolo al día, dándole la claridad del día y evitando que tenga la caída o las sombras de cualquier estado crepuscular que no tenemos por qué vivirlo. Nosotros debemos tener siempre diurno esplendor en materia cultural, ojalá lo tengamos, pero aquí viene un poco de pesimismo. Todos los esfuerzos del área cultural dirigente, en este caso Casa de la Cultura Ecuatoriana, se encuentran con un gran problema: la ausencia de suficiente formación de base en el pueblo, que es la base de la cultura. Y esto sí es triste. Todo soñador, si pudiera ver después de mucho tiempo hasta dónde han llegado sus sueños, dirá: qué pena, los ahogó la impreparación. Pensamos que la Casa de la Cultura nació precisamente de una necesidad popular sentida, de precautelar sus intereses culturales, de mejorar su nivel de información en el ámbito de la cultura, del arte, de todo lo que en definitiva constituye una manifestación cultural. Pensamos que la Casa de la Cultura tiene que ser fiel a los principios de Benjamín Carrión, que pensó siempre en la necesidad de una institución que crezca y se desenvuelva al margen de la vorágine política, al margen de las pasiones y presiones imperantes en el medio. Pensamos que estamos cumpliendo con un objetivo, no estamos definitivamente satisfechos, porque la satisfacción es definitivamente un freno a nuestras inquietudes y a nuestras obligaciones para con un colectivo que está siempre vigilante de nuestras actividades de desarrollo cultural, de fomento cultural y obviamente de elevación del espíritu ciudadano en todas sus opciones. Bueno, antes que hablar de proyectos, yo quisiera hablar de realidades concretas y del trabajo realizado. La Casa de la Cultura del Cañar, entre otras cosas, dispone de 2 museos que llevan el nombre de un distinguido expresidente de la Casa de la Cultura, el licenciado Edgar Palomeque Vivar, un museo etnográfico y un museo arqueológico. El proyecto más difícil, que más empeño nos ha causado, que
que más dificultades hemos tenido, el más ambicioso de nuestros proyectos, que es la recuperación del sitio arqueológico de Cojitán. Consideramos que es uno de los más importantes testimonios históricos precolombinos que lamentablemente ha sido olvidado, descuidado y definitivamente se ha mantenido al margen de la posibilidad de recuperación de un fragmento de nuestra historia. Y es esa precisamente la instancia que está recuperando la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura, y obviamente pienso que es un criterio que se repite a nivel nacional, ha liderado y ha sido institución de vanguardia en el pensamiento. Es el epicentro de la cultura provincial que se traduce y converge con una opinión nacional que nos favorece con un criterio que nos honra: ser instituciones limpias, donde la transparencia y el pensamiento cristalino fomenta la cultura nacional.